Bueno, acá estoy. Simplemente les quiero dar la bienvenida en nombre de la Comisión Directiva del Instituto Cultural Español por la presencia de todos los que están acompañándonos en esta jornada. Esta jornada que, como muchas veces hemos, digamos, acercándonos a tratar de acercarnos a temas históricos, que son los que a Margarita, Adriana y yo nos entusiasman más. El grupo Compartir, que formamos ya hace más de 30 años, consideró este grupo Compartir algo así como impostergable acercarnos a este tema, porque ustedes saben que Malabrigo, el próximo pasado 24 de agosto, hace pocos días, fue declarado Monumento Histórico Nacional. Entonces, si bien todos ya sabíamos del trabajo que se venía haciendo hace unos cuantos años para remodelar, para reflotar, para lograr que Malabrigo se convirtiera en un monumento histórico nacional, pero también en un polo turístico que eso conlleva, y para, digamos, de alguna manera restaurar esa hermosa estación que estaba abandonada. Bueno, cuando se hizo todo el acto, bueno, dijimos, bueno, ahora es el momento de acercarnos desde el punto de vista histórico, por un lado, que lo va a hacer la profesora Margarita Patrón, pero por otro lado también ver todo ese proceso increíble que un grupo de vecinos, y desde hace muchos años, empezaron a trabajarlo, porque fue el trabajo de mucha gente, de mucho tiempo, pero para poder tomar ese aspecto, no el histórico, sino el otro, el paso a paso, el proyecto, la restauración, el ver cómo se logró esto tan fantástico, entonces es que dijimos, bueno, acá tenemos que convocar a quien fue el artífice, la persona clave, el hombre que tuvo la idea y que contra viento y marea lo llevó adelante. Por eso es que dijimos, bueno, hay que convocar a Hugo Cereta, y Margarita se puso en contacto con Hugo Cereta, que enseguida nos dijo que va a participar. Entonces, estamos muy contentas como integrantes del Grupo Compartir de tener al doctor Hugo Cereta con nosotros para poder, con un PowerPoint, que Adriana es la que lo arma, con documentos e imágenes que el propio Hugo Cereta nos proporcionó, con otras que son del Grupo Compartir. Entonces, en ese PowerPoint nos vamos a apoyar, y ahí le damos la bienvenida y le damos la palabra al doctor Hugo Cereta para que nos cuente y nos acerque a todo esto tan increíble que se hizo acá, cerca, en la estación de Malabrigo, en el pueblo de Malabrigo. Buenas noches, doctor, y bienvenido. Le solicito que active el micrófono, Cereta, así lo podemos escuchar. ¿Ahora está? Pronto. Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me da gusto, aparte de reencontrarme con mucha gente que no veía hace tiempo, y conversar de estos temas de historia que nos gustan tanto, que también a mí también me apasionan, por supuesto. Y bueno, y contarles un poco cómo fue el proceso. Pero tengo entendido que Margarita Patrón iba a contar primero uno de esos temas que son siempre candentes, que es el origen del nombre, ¿verdad? Usted sabe que le hicimos una vuelta a eso. Bueno. Y vamos a comenzar con lo que usted, porque usted nos mandó un video que tiene unas imágenes lindísimas, sí. Y le dimos vuelta y dijimos, vamos a empezar primero con eso. Así que usted, si quiere, nos puede decir en qué consistió su participación, en qué consistió ese proyecto. ¿Cómo fue que usted descubrió a esa estación de Malabrigo? Yo le he oído contar que fue una cosa un poco hasta casual. Mientras yo comparto pantalla,
y vamos a ir viendo algunas imágenes de esas que usted nos proporcionó. Lo escuchamos Bueno. y compartimos la pantalla. Bueno, siempre fui desde la más tierna infancia un apasionado por la historia y tuve la suerte de tener muy buenos profesores de historia en la vida. Lugar que veo con aspecto antiguo donde pueda haber algo, me meto. Es algo que me apasiona completamente. Y es así que un día estaba en una feria ahí en el local Camí de Malabrigo, pero de esto ya hace muchos años, tal vez 15, 20 años, ni me acuerdo bien, y estaba muy cansado. Busqué un lugar tranquilo para dormir una siesta y digo, me voy a meter ahí en la estación. Y me enamoré del lugar, porque estaba en un estado de abandono, era de desolación aquello, pero a su vez mantenía el espíritu del pueblo, mantenía un ambiente muy especial, conservaba una atmósfera muy especial. Y ahí se me metió en la cabeza lo de restaurar eso, ese conjunto de obras que había allí. Y lo intenté de varias maneras. Primero hablé con gente a ver si no querían ponerse la empresa poniendo dinero cada uno de sacar aquello adelante. Luego hice un proyecto que rebotó. Y finalmente, hace unos años atrás, aparece la oportunidad del Premio Pueblo Turístico del Ministerio de Turismo y presentamos un proyecto que resultó ganador, compitió con los 19 departamentos del país y resultó ganador. Ese proyecto, en la primera instancia, lo preparamos con la colaboración de la ingeniera Nancy Montes de Oca y luego lo volvimos a elaborar, lo pulimos con participación de los vecinos de Malabrigo. Convocamos gente que nos enriqueció mucho en el sentido de anécdotas, de sugerencias y sobre todo que se posesionaron del proyecto y pusieron alma y vida en él, ¿no? Y cuando tomamos eso, las vías estaban cubiertas por chircas que eran más altas que uno, donde está la giratoria había un chiquero de chanchos, donde son los baños era un depósito de queso. Bueno, ese era el estado que tenía aquello, realmente muy, muy deteriorado, muy abandonado. Y lo concebimos no con la idea de recuperar exclusivamente las paredes, el edificio, sino que era un todo, porque algunos me preguntan qué tiene de especial la estación de Malabrigo. Y yo digo, por ejemplo, comparemos con otra estación. Una estación, por ejemplo, la Ferrocarril Central de Montevideo, la estación General Artigas. Uno sale de la estación y está en pleno siglo XXI con todo el bochinche, tráfico, todo complicado. Uno sale de la estación de Malabrigo y está en el pueblo, con la misma atmósfera, el mismo clima que se vivía cuando los trenes funcionaban. Eso que vamos a ver ahora en la película que vamos a pasar. Está en un punto en el medio del campo que da una imagen muy buena de lo que era el Uruguay rural del principio del siglo XX. Ese era el motocar lo que estamos viendo ahora es el motocar que iba a Colonia, en una parada que hacía. Entonces, lo visualizamos como un proyecto de desarrollo local en el cual era muy importante tener presente la sustentabilidad del proyecto. De ahí la decisión de entregar esas casitas que hay, que era de los guardas, de los inspectores de vía, a artesanos locales para que desarrollen su trabajo, para que mejoren su situación económica personal y se mantenga vivo eso, ¿no? Luego recurrimos a hacer asociaciones inteligentes, digamos. Una de ellas fue la primera con la Intendencia, que colaboró mucho a través de la Junta Local.
con el Ejército Nacional, que fue quien limpió todo eso, porque eso estaba sepultado en un mar de chircas. Miren ese galpón como estaba, por ejemplo, ahí entraban vacas adentro, esa fosa estaba totalmente cubierta de bosta, de ganado. Ahí estamos viendo imágenes del antes y el después, cómo se fue transformando aquello, ¿verdad? Y bueno, y con la ayuda del CEFU, que es el Centro de Estudios Ferroviarios, que es un grupo de señores amantes de los ferrocarriles, que colaboraron mucho con nosotros en la restauración de objetos. Porque cuando entramos por primera vez, yo me quedé maravillado, fue como entrar a esas cámaras de donde cuando se entra se descubre un tesoro, porque realmente era un tesoro ver que la estación estaba como el día que había pasado el último tren, que había sido en el año 88, 89. Había quedado ahí los papeles, los libros abiertos, y todo eso era restaurable y lo cuidamos muchísimo. Por ejemplo, los telégrafos los tenemos ahora en perfecto estado de funcionamiento, funcionan perfectamente todos. Los teléfonos internos de la estación, recuperamos muchísimo material. Ahí ven, por ejemplo, cómo era el estado de la giratoria. Fuimos recuperando, como les decía, material, y también recuperamos material en la estación de Peñarol, donde se depositaban muchas cosas. Por ejemplo, ustedes, si estuvieron ahí, vieron una mesa de control, una mesa semicircular, que era la mesa del controlador de estación, que no es realmente de Malabrigo, esa era la mesa de la estación de San José. Pero como estaba en un estado muy deteriorada en los talleres de Peñarol, nos pareció pertinente rescatarla y que estuviera por lo menos en el departamento. De manera que trabajamos con un equipo muy grande de gente, un equipo técnico muy grande, un grupo de arquitectas del ministerio. Se cortó un poquito, Sereta, la señal de Wi-Fi. Pero no escucha, me parece. No, se le cortó a él, Margarita. No, ya sé, pero no sé si percibe eso. No, él no sé si nos escucha a nosotros, porque está hablando. Sí. A ver si vuelve a conectarse. Estamos teniendo algún problemita de conexión. A ver. Ahí retomó, Sereta. Ah, bueno, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. No sé en qué parte me quedé. Bueno, usted estaba explicando justamente esta parte donde decía que con los arquitectos habían comenzado la recuperación. Bueno, se hizo todo, exacto. No inventando nada, sino exacto, que, como por suerte, tenemos los suficientes años como para recordar bien las estaciones. Hurgamos en nuestra memoria, pero también en documentos. Y, por ejemplo, esa chapa que está ahí estaba tirada, pero correspondía a ese lugar, que era las salivaderas que se usaban antiguamente. Ese material fotográfico que recuperamos también. Todo fue rescatado con suma precisión, con muchísimo cuidado. Ese aparato, por ejemplo, que se ve, ustedes recordarán cuando llegaba la locomotora a las estaciones que tiraban un aro de una cuerda, que había un hombre que lo recogía en el brazo, y ese aparato es el que tiene las llaves adentro de esa cartuchera de cuero, va una llave que va de estación en estación, y tiene su origen en un choque muy grande de trenes que hubo en Reboledo, donde chocaron 2 trenes de frente, que llevaban 40 vagones, y se trajo este método de Gran Bretaña, que era para dar seguridad en las vías libres.
no se podía salir, arrancar un tren si no sacaba esa varilla de hierro que está ahí adentro, que se manejaba desde la estación siguiente con el aparato que está a la derecha, esa caja redonda. Bueno, de todos estos objetos que rescatamos, recuperamos, algunos estaban en muy mal estado, fue un trabajo que llevó mucho tiempo. Y ahí participó toda la gente, participó, como yo decía, la Intendencia, el Ejército, pero los vecinos también, pintando, recuperando pequeños objetos que íbamos encontrando. Los boletos, por ejemplo, encontramos los boletos originales, la máquina selladora de boletos, se recuperó todo el material. Y eso fue un motivo de fortalecimiento de la identidad local para los vecinos, ¿no? Y bueno, esa era la mesa del controlador que comentaba hace un rato, que en realidad esta correspondía a la estación de San José de Mayo. Pero nos pareció bueno salvarla y la llevamos para Malabrigo. Este sistema, Sereta, de control, como usted decía recién, forma parte de ese otro material que veíamos para evitar justamente que circularan dos trenes por la misma vía, ¿verdad? Exacto. Evitar accidentes, fundamentalmente. Para evitar accidentes. Claro. Evitar accidentes. Pero bueno, paralelamente hicimos una investigación histórica de los orígenes de esa vía férrea, porque tiene muchas particularidades ese tramo de vía. Uno es que no fue una vía que siguiera desde la ciudad de San José para adelante, sino que arrancó en Juan Lacase. Fue de Juan Lacase y llegó a San José. No es la continuación de la vía de San José. Después, es el único emprendimiento ferroviario. Ustedes recordarán que existían varias compañías ferroviarias, el ferrocarril noreste, el ferrocarril Midland, el ferrocarril central, y este era el ferrocarriles del oeste del Uruguay, que fue iniciado en el Río de la Plata. Es el único que no es de origen británico. Todo el mundo habla de los ingleses y esta vía no la hicieron los ingleses, curiosamente, sino que fue un italiano. Y tiene particularidades la estación. Por ejemplo, la columna principal de iluminación es única, no hay en ninguna otra estación del país, hay una de ellas, y eran similares a las que había en la playa Pocitos allá por 1900. Es una columna muy especial que hay allí. Los baños son totalmente diferentes, son iguales en las 6 estaciones que componen esta vía, pero son diferentes de los de todas las demás estaciones. La empresa fue una empresa, en 1889 se le da la concesión a un señor Francisco Barreto, al día siguiente se la traspasa a un señor Bowles, y a su vez era testaferro de una empresa, de un conjunto empresarial muy grande, y empieza a comprar materiales. Y compra materiales como por ejemplo la giratoria, que es de la misma marca que la que está en San José, compra rieles de vía, y compra las locomotoras que circularon, las primeras que circularon en esa vía, que a diferencia de las del resto del país, estas eran norteamericanas. En todo el país las locomotoras eran británicas. Las que circularon ahí eran locomotoras norteamericanas, que están las fotografías en el galpón que se llama La Remesa, que era el galpón de arreglo de las locomotoras. Y la estación de Malabrigo surge entonces, se le llama Estación Empalme, fue el primer nombre que recibió, porque de allí salían los trenes, la vía Mercedes a Colonia y a Juan Lacase. Así siguió funcionando, pero tiene un origen diferente a todo el resto de las estaciones. Tiene esa particularidad. Pero volviendo al tema del rescate, quisimos
rescatar, como yo decía, no solamente las paredes del edificio, sino el entorno que lo hace tan particular, el antiguo comercio de los Camí, que es el que está ahí en la esquina, el de Ramos Generales, ese ambiente tan particular que tiene la calle al costado, y a su vez conectarlo como a otros emprendimientos turísticos que hay en la zona. Y me refiero a Finca Piedra, me refiero a las sierras de Mahoma, me refiero a, por ejemplo, un tambo que produce quesos caprinos y ovinos muy buenos, que se están cotizando muy bien en Montevideo, y también trabajamos en el desarrollo de esos productos. No es solamente que nos conformamos con que la estación esté linda, sino que estamos trabajando, por ejemplo, ahora traemos gente para dar cursos para mejorar la presentación y el empaquetamiento de esos quesos. Traemos gente para trabajar en el tema del chocolate. Uno de los productos que inventamos fue el chocolate normando, porque refuerza la identidad local. Allí es donde es en la parte de San José donde predomina la raza normanda. De forma que continuamos trabajando en esos aspectos para que sea realmente un destino turístico, ¿no? No es solamente la estación, uno puede ir a Malabrigo y puede ir a pasear a las sierras, de paso dar una vuelta por la estación, puede ir a visitar los viñedos de Juanicó y puede ir a un tambo donde se ordeñan cabras y donde se están elaborando quesos de altísima calidad, por lo menos para la gente que le gusta el queso de cabra, ¿verdad? Pero el trabajo es un trabajo integral, sumando gente y emprendimientos de forma que sea realmente un destino turístico, no un punto perdido, sino que allí haya servicios, haya entretenimiento, cosas para hacer, pero a su vez haya servicios. Y, por ejemplo, la cafetería, que es lo que estamos viendo en este momento, lo tiene una señora de ahí de la zona. En otra trabaja otro señor que fabrica cuchillos, en otra están trabajando un grupo de señoras que hacen cerámicas. Ahora vamos a incorporar una persona que trabaja en huascas, en cueros, en talabartería también. Y bueno, y siempre creando nuevas cosas. Ahora, por ejemplo, ayer justamente estuve reunido con el grupo gestor, con el me sigo reuniendo permanentemente, preparando para el Día del Patrimonio. Y le estaba pasando una receta que yo comí en la casa de mi bisabuela, que vivió 97 años, que era la carbonada criolla, que es un plato que se ha olvidado mucho y que es patrimonio también, porque, o sea, miramos el patrimonio como un todo, ¿no? No solamente los objetos materiales, sino el patrimonio cultural, el intangible, el gastronómico, todos esos aspectos. Pero bueno, no sé, ahí les he hecho una síntesis. Con mucho gusto les contesto las preguntas que quisieran hacerme. Bueno, por aquí yo agrego que a esto que decía el doctor Sereta, me parece que sobre el final él mencionaba algo que es importante, que es fundamental, que nosotros de alguna manera también lo hemos probado en la institución en la que estamos, y que es que todos estos emprendimientos de alguna manera se tienen que sostener por sí mismos, es decir, tienen que comprometer a la gente, al pueblo, a todos los que de una forma u otra pueden hacer algún aporte, porque de lo contrario, estos emprendimientos resultan de corta vida, y lo que se quiere justamente es todo lo contrario, que esto permanezca, que crezca, que se pueda fortalecer. ¿Usted recuerda, Sereta, qué es esto que nos decían los muchachos cuando fuimos? Lo dejamos a la vista, porque es Claro. un sistema que también es muy particular. A ambos lados de la puerta hay dos torniquetes, dos ruedas que parecen de timón, que son de hierro,
que mueven a través de esas rondanas unos alambres que movían en la entrada del pueblo y en la salida una señal de que daba también vía libre. Y va por abajo del piso. Ahí eso estaba tapado, tenía una tapa de material, por supuesto, pero nos pareció interesante ponerle una tapa de vidrio para que se comprendiera, se viera el funcionamiento, claro. ese mecanismo, porque nos pareció sumamente interesante y ponerlo a la vista del público, preservando como las demás cosas, los demás objetos que preservamos de la estación, ¿verdad? Me parece importante también, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, nos la pide, pero me parece importante decir que Malabrigo en primera instancia fue denominado como pueblo turístico y que después se continuó ese trabajo para poder llegar a lo que hoy es como monumento histórico nacional, ¿no? Que es algo que el propio Poder Ejecutivo tiene que de alguna manera laudar, resolver, ¿no? Bueno, los uruguayos somos todos muy amigos de poner piedras fundamentales y el asunto es poner el último ladrillo, no el primero, concluir la obra. Y sobre todo que perdure, el tema de la sustentabilidad es fundamental. Si no, si ahí simplemente se hubiera arreglado y hubiera quedado aquello como un museo sin participación de la gente, no sobrevive. Justamente cuando ganamos el premio Pueblo Turístico, fue porque lo que más le llamó la atención al ministerio fue cómo se había pensado en la sustentabilidad del proyecto, para que el proyecto sobreviviera y no muriera. Y ahora, por ejemplo, bueno, es Monumento Histórico Nacional, pero no está terminado nada, es una etapa de una gestión que debe continuar. Nos seguimos reuniendo, trabajando y tratando de incorporar gente, porque es un pueblo de 400 habitantes, que donde uno pueda incorporar unas cuantas personas es de impacto en el pueblo. Ahora estamos por lanzar, a raíz de la declaración de Monumento Histórico Nacional, ganamos unos derechos, un apoyo para desarrollar, por ejemplo, bien el tema de los guías locales, pero que estén con una información buena, que, perdónenme la expresión, pero que no digan bolazos. Exacto. Que vayan con seriedad. Y en ese sentido, tenemos el apoyo, por ejemplo, del doctor Bianchi, que es el asesor histórico de AFE, que es un hombre que sabe muchísimo del tema y bueno, que nos va a preparar a la gente. Pero entonces, porque a veces uno va por ahí de viaje y se da cuenta que los guías dicen cualquier cosa, pero resulta que hay veces que viene gente de un muy buen nivel cultural y que quiere saber la verdad, quiere explicaciones serias, y eso tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Y en eso estamos trabajando también. Fundamental ese aspecto, sin ningún tipo de dudas. ¿Sí? Y yo creo que en la línea de eso está un poco también de lo que nos va a hablar Margarita, ¿no? Voy a pasar a las otras imágenes que teníamos por acá, porque justamente ese es el mecanismo que mueve lo que está abajo de la tapa de vidrio. Exacto, acá esto. Exacto. Exactamente. Esas imágenes nosotros las tomamos un día que fuimos de visita con este señor y con otro grupo de gente, alguien que había venido también, un especialista de Argentina, de Buenos Aires, sobre patrimonio ferroviario. Y bueno, y fuimos a visitar, este señor quedó encantado con lo que había sido la restauración, la recuperación, y realmente felicitó a toda la gente que estaba por ahí, porque realmente vio algo que era increíble poder poner nuevamente en funcionamiento y destacar y recuperar todos esos movimientos, montajes, telégrafos, líneas telefónicas, todo lo que
de alguna manera estuvimos viendo recién en las imágenes. No sé si Por hay ejemplo, alguien... Sí, diga. les cuento, por ejemplo, ustedes ven los carteles que están en el fondo, los de BAO, Acá, o Creolina la Estrella. Esos carteles ya no existían más, esos claro. pizarrones estaban tirados en un galpón. Vimos que eran lo que correspondía en ese lugar y mandamos a hacer los carteles que eran como los originales. Exacto. Pero era algo que estaba tan incorporado a las estaciones, ¿Cómo no? esos carteles, que nos fijamos en todos esos detalles y luego pusimos información a lo largo de las vías de para qué servía de cada aparato. Por ejemplo, el galpón de la remesa, donde se acomodaban, se arreglaban las locomotoras, los tipos de movimiento de las señales, todas esas cosas las fuimos recuperando, ¿verdad? Bueno, allí está otro de los carteles que se conservó, que este me parece original, ¿no, Sereta? Sí, sí, no, estos son originales, pero esto, usted tenía que haber visto en qué condiciones los encontramos. Tirados, amontonados, y es una suerte. A mí me encantó, porque yo cuando era niño me encantaba ver ese cartel, y está intacto. Claro. Las escupideras las encontramos, que antes había tanto en las estaciones. ¿Cómo no? Todo ese tipo, se rescató muchísimo material, que fue una suerte que quedara cerrada y que no haya sido vandalizada esa estación. Fue realmente una suerte, ¿no? Y haberla encontrado y que logramos tener apoyo para trabajarlo con seriedad, el tema. Los colores, por ejemplo, que se eligieron, primero revisamos las paredes, fuimos sacando capas de pintura para llegar a los colores originales. No fue que se nos antojó poner un color cualquiera. Se hizo un trabajo bastante meticuloso en la medida de lo posible, ¿verdad? Un trabajo. Ahora, por ejemplo, en este momento, Malabrigo fue un centro muy importante de movimiento de tropas de ganado. Y ahora, por ejemplo, conseguimos, ahora hace pocos días, un vagón de ganado, de transporte de ganado, para colocarlo por ahí en la vía, que ya no se ven más, que quedan 3 nomás en el país sanos. Conseguimos uno para tenerlo ahí instalado y estamos viendo de recuperar el antiguo embarcadero de ganado también. Claro, otro elemento que le da valor a todo lo que han hecho, sin duda, ¿no? Bueno, sí. Bueno, yo me Un gustaría trabajo escuchar a Margarita. Impresionante el trabajo que han hecho. Impresionante. Sí, realmente, realmente. Pero lindo, lindo. Ah, y yo digo por que supuesto, por supuesto. a mí me apasiona y creo que tiene tantos lugares el Uruguay donde hay estos tesoros ocultos, que algunas veces va a otro lugar, se maravilla y dice, ¿por qué no lo podemos tener acá? Podemos tenerlo, es cuestión de remangarse y ponerse a trabajar y poner buena onda, como dicen ahora los muchachos. Sin duda. Felicitaciones por este trabajo para usted, para toda la gente de Malabrigo que se comprometió. No sé si hay gente de la zona por acá, pero bueno, ya tuvimos la oportunidad también de saludarlos a todos cuando estuvimos por allí con el Día de Chocolate Normando. Y no, muchísimas gracias y lo hacemos extensivo a todos los vecinos, que creo que debe haber muchos que están enganchados porque le pasé la dirección de IP a muchos. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere plantear una pregunta? No, Adriana. Sí, Adriana, diga. No, yo felicitar a Hugo por este trabajo y un poquito como testigo desde niña, porque yo estaba cerca de Malabrigo y nosotros veníamos a Malabrigo a tomar el tren para ir a la casa de abuela, a Montevideo y todo. Y bueno, quería agregar lo del ganado, pero lo agregaste tú porque mi papá y mucha gente de la zona embarcaban a tablada, no había camiones como hay hoy, y entonces se traía la tropa por tierra, hasta allí había una cantidad de mangas, y se ponían las mangas el ganado y se llevaba a tablada a Montevideo. Y también la grana se embarcaba para las barracas de Montevideo, que estaban todas allí en los alrededores de la estación central.
Bueno, ese era el aporte, y lo conocía Malabrigo en su época de esplendor, cuando Malabrigo tenía hasta banco, estación de Exacto. servicio. Conocí el almacén de Ramos Generales, no ya de Camí, sino de León Larzabal y de su señora Teresa Brando, que tenían, podías comprar hasta un juego de loza inglesa ahí. Y porque todos los vecinos de la zona nos abastecíamos ahí en ese almacén tan grande. Eso nada más, un pequeño aporte. Y otra No, vez felicitaciones, Hugo, por este rescate que hiciste. muchas gracias, Rita. Sí, el tema es conservar eso como un todo. Por ejemplo, hemos cuidado, una vez vino una sugerencia de poner un cartel en esa esquina ahí donde está el local y donde está el bar enfrente, y no lo aceptamos porque hay que preservar ese ambiente, ese clima de pueblo rural del Uruguay, que es un testimonio muy, muy lindo y muy enriquecedor también, porque, por ejemplo, yo veo grupos que van escolares y liceales, a uno le permite explicarle y hablarle de tanta cosa, todo lo que hay ahí, que bueno, realmente vale la pena. Sí, Así esas que, bueno. criaturas de edades que no saben lo que es un ferrocarril, que no tuvieron oportunidad de verlo, de andar Bueno, en uno. les voy a contar una novedad que, ya que veo que el grupo está en macanudo, ya le voy a contar. Es que estamos entusiasmados con el tema, Sereta. El sueño era hacer circular un tren, porque disponemos de trenes antiguos con la gente de CEFU, que lo quieren traer para Malabrigo, hacer circular un tren de Malabrigo a Estación González, como un tren histórico turístico. Tenemos a disposición una locomotora, tenemos a disposición un motocar, un Bril de 1927, que lo estamos restaurando en Peñarol, pero el estado de las vías no lo permite. Claro. Realmente es muy peligroso. Entonces, hemos copiado de Mendoza, en la Argentina, unos aparatos que se llaman bicitrenes, que son bicicletas en tándem que permiten ir pedaleando por la vía. Y ahí las vías lo aguantan perfectamente. Y ahora estamos trabajando en desarrollar eso, que se adapta muy bien a los tiempos actuales, turismo al aire libre, es ejercicio para la familia, se va en grupos de A4 y permite circular, por ejemplo, uno se puede llegar a ir en bicicleta de Estación González a Malabrigo. Es el plan que queremos desarrollar el próximo año y que va a ser atractivo para todas las edades, porque en Argentina lo tienen con un pequeño motorcito. Cuando el público pasa determinada edad para ayudar un poco en la bicicleteada. Pero va a ser algo novedoso y que estoy seguro que va a gustar y que siempre sigue en el entorno ese que queremos preservar, ¿verdad? Sí, hay que seguir pensando en cosas que justamente atraigan a la familia, a la gente para visitar, y eso que acaba de decir, bueno, es notable, sin ningún tipo de duda. La verdad que sí. Bueno, y creo yo estoy ansioso por escuchar a Margarita Patrone. Sí, pero yo le iba a comentar algo. El otro día, con Eddie, estuvimos entrevistando a un señor Morales, que es peluquero acá en San José. Lo estuvimos entrevistando porque estamos preparando el paseo virtual a la calle Colón y al pasado fundamentalmente de esa calle. Y cuando salió lo de Malabrigo, él dice, pero si yo soy de Malabrigo. Y entonces decía, bueno, ahí cuando sabíamos que llegaba el tren, ya se sabía, cuando el tren pitaba más lejos, todo el mundo iba a la estación, y ahí venían los enfermos, las mujeres jóvenes, gente que venía con otras ropas, con sombreros, con otros atuendos, ahí pasaban los muertos, o sea, todo estaba dándole vida a ese pueblo, y era el centro de reunión social de toda la gente, porque justamente, como usted decía, como venían e iba gente a Colonia, muchas veces, decía él, venía gente de una condición social que nosotros no teníamos ni idea de que podía existir. O sea que un poco la estación era eso también, ¿no? Bueno, y estamos procurando que sea nuevamente el centro social del pueblo.
Ahora, por ejemplo, para verano estamos programando proyecciones de cine al aire libre, ahí en el entorno de la estación. Son todas actividades perfectamente compatibles y que sea un lugar de reunión para la gente, que la cafetería, la idea es en los viernes y sábados tenerla abierta por la noche también, Claro. sobre todo para gente de la localidad. Ujú. Y estoy seguro que alguno de San José va a ir también. Totalmente, porque además la ruta está en buenas condiciones, así que se puede llegar fácilmente. Bueno, si nadie más tiene un aporte, una pregunta, a ver que hay alguien en el chat por acá, que voy a ver de qué se trata. Dice, muy interesante la exposición, dice Anabela Alza, pronto volveremos por el pueblo. La presidenta de la Escuela de Gobernanza dice, felicito por la iniciativa de este encuentro. Una vez más, mi mayor reconocimiento por el compromiso, el amor que Hugo puso en este proyecto, rescatar identidad, preservar nuestras raíces y proyectarnos en nuevos procesos territoriales, es fundamental para el desarrollo local de nuestro departamento. Un abrazo grande y gracias. Bueno, si no hay más intervenciones, Margarita, le damos la palabra, porque acá tenemos a don Dámaso instalado, acá, Bueno, quietito, tranquilo, sí, mucho más tranquilo. tranquilo de lo que debe haber pasado en el viaje, supongo. Bueno, eso es Adriana, cierto. Sí, Pero Adriana, yo quisiera hacer una pregunta. a ver quién habla, espera un poquito que voy a poner. ¿Quién habla? Cristina Abreu, Cristina. Dale, Cristina. Bueno, en primer lugar, me encantó lo que pude escuchar porque a veces se me cortó, pero a mí me encanta también la historia y todo ese tipo de cosas. Estuvo muy lindo y bárbaro lo que se ha hecho, impresionante. Y yo viví en la IRSA, en Industrias Rurales, hasta los 10 años, entonces esa zona me es conocida de niña. Y quería preguntarle al señor Sereta si sabe algo de la fábrica que aún, sí, hace unos 8 años entramos y vi que la fábrica de la IRSA está el exterior, pero si adentro se conservan las cosas o cómo es, porque también es un lugar interesante ese, porque Es un lugar muy trabajó mucho interesante, esa fábrica. pero sinceramente no sé cómo está por dentro. Cacho No sé. Mariño pidió palabra. ¿Sí, Cacho? Cacho. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, lamento que me enganché un poquito tarde porque no tenía cobertura en el lugar donde estaba. Mis saludos a todos y mi reconocimiento a Hugo, que yo tengo un pequeño testimonio que Hugo ha puesto mucho más que su trabajo ahí. Un día, y esta es una anécdota muy cortita, un día yo tenía que hacer un poquito de tiempo y voy a una de mis debilidades que son los remates. Y voy a la Casa Castells, ahí en la calle Galicia, y me encuentro con el Hugo que andaba atrás de 2 chapas, y eso fue lo que acabo de escuchar hace un rato, de esas tradicionales que habían en las estaciones. Incluso había algo que es inadmisible que estuviera en una casa remate, que era un escudo, un escudo patrio, y Hugo estaba para comprarlo él, para llevarlo para Malabrigo. Y al final lo mataban, porque en realidad ese es el término correcto, lo mataban, porque seguramente esté descansando en algún lugar de algún anticuario, sin saber el valor espiritual que eso tenía para haberlo puesto allá en Malabrigo. El culpable de todo eso es Hugo. No cabe la menor duda, la culpa es de él, porque ha puesto gran parte de su vida, lo ha puesto ahí, y creo que es el reconocimiento que tiene la comunidad, no solamente de Malabrigo, sino la comunidad Maragato. Muchas gracias, Cacho. Y lo de la bicitren está acá. El Hugo sabe. Un abrazo. Gracias, Cacho. No, Gracias, Cacho. el escudo ese, lo indignante era que tenía escrito en letras bien grandes Administración de Ferrocarriles del Estado. Era directamente robado de AFE y mandado a remate, que era indignante, ¿verdad? Ahí rescatamos en Castells un farol que va en esa
en cierto. esa columna que es única, que busqué muchísimo tiempo un farol que pegara con esa columna y lo encontré para sorpresa mía, porque realmente nunca más volví a ver uno, así que también tuvimos suerte en muchas cosas. Buenísimo. Bueno, ahora sí, Bueno. Margarita, le damos la palabra. Bueno, en primer término, agradecer a Hugo Cereta por el aporte que ha hecho, por su sensibilidad en cuanto a la recuperación de Malabrigo, que se le debe en parte o en mucho a él. Y quiero realmente reflexionar sobre algo que me preocupa, pero que creo que está en buenas manos, porque justamente habrá un respaldo en otro aspecto, ¿no? Yo soy muy maniática de la verdad histórica y me alegra que Hugo Cereta haya hablado de que van a haber gente informada para todo lo que sea indicación turística, ¿no? Que no solo sea cartelería, sino que la gente que conduzca esté sumamente informada de lo que tiene entre manos. Bueno, eso en primer término. Justamente lo que a mí me preocupó realmente fue que cuando se iba o se llegaba al evento del día en que se iba a rescatar como patrimonio histórico y cultural de la nación, que me parece excelente que se haya hecho, porque de esa manera se preserva mucho más a la estación Malabrigo, se dijo en muchos medios que Malabrigo se debía a que el padre Larrañaga había pasado por allí y que el nombre se le debía a que él lo había llamado en cierto sentido Malabrigo. Sobre esto es que yo quiero aclarar, y eso es lo que me importa en este momento, ¿no? Acá tenemos, no, lo anterior, acá está el padre Larrañaga con el viaje de Montevideo a Paysandú, que lo realizó en junio de 1815. Quiere decir que hay una distancia muy grande desde el punto de vista, fíjense, en 1815 a 1898, que se compran esas tierras de Malabrigo, ha pasado mucha lluvia, ha caído mucha lluvia sobre esas zonas, ¿no? Entonces, 1815. Primero, decir por qué va el padre Larrañaga, ¿no?, a esa zona. ¿Qué es lo que lo motivó? Bueno, lo motivó un problema que tenían que solucionar con José Artigas. 1815, el año del protectorado, la Liga Federal, el auge del artiguismo, Artigas en purificación y un gobierno en Montevideo del cual era protector. El gobierno de Montevideo estaba en manos de Otorgués y en manos de un cabildo que se transformaba después en cabildo gobernador. ¿Qué problemas había tenido en ese momento con las autoridades de Montevideo, José Artigas? Bueno, había tenido algunos encontronazos, entre comillas, debido a que se cobraban excesivos impuestos y él no quería que la población, aunque fuera en su mayoría española, tuviera una carga impositiva mayor, porque además habían sufrido también bastante, y por lo tanto él llegó a decir que la palabra impuesto le hacía temblar. Primer problema. Segundo problema, como había una amenaza de una expedición española que no se sabía a dónde iba a llegar, y se pensaba que era para el Río de la Plata, pedía que Otorgués, que era el comandante, en ese momento el comandante militar, es su nombre, cumpliera órdenes y se retirara a la frontera. Otorgués no cumplía las órdenes, el cabildo lo presionaba. Por otra parte, se decía que no quería que las familias salieran rumbo a Buenos Aires, que solamente lo hicieran por familias españolas, que se retiraban. No quería que fueran por el puerto de Buenos Aires, sino que fueran a la campaña oriental y que sí querían pasar al Entre Ríos. Bueno, ninguna de esas cosas se cumplían. Estaba realmente muy fastidiado. Y que tenía proyectado un congreso en Mercedes, un congreso que iba a nuclear justamente a las provincias de la Liga Federal, lo tenía anunciado,
para una determinada fecha. Bueno, no se cumplían las órdenes y entonces suspendió su protectorado, renunciaba a su protectorado y por otra parte suspendió, que lo suspendió, sí, el congreso que se iba a realizar en Mercedes. Entonces la situación era de enfrentamiento entre Montevideo y las autoridades y nada menos que Artigas, que era el protector de su provincia. Entonces, para suavizar la situación, el cura Larrañaga, Dámaso Antonio Larrañaga, y 3 personas importantes de Montevideo son designadas por el propio Otorgués, que debía cumplir las órdenes, para entrevistarse con Artigas. Entonces, Dámaso Antonio Larrañaga, Miguel Pisani, Antolín Reina y el reverendo padre José Benito Lamas son los 4 emisarios que van a entrevistarse con Artigas. Esos 4 emisarios van a salir, por supuesto, de Montevideo, van a dejar la ciudad que los albergaba y donde estaban cómodos, por supuesto, y había uno de ellos que ni siquiera había salido nunca de Montevideo, que era Antolín Reina, que era regidor, y entonces lo que sucede es que ese emprendimiento que ellos realizan es registrado por el padre Larrañaga, es registrado en un diario. Aclaro esto, no es un libro, es un diario. Es el diario de viaje que después se publica en un libro, pero con el correr de muchísimos años, que se llama Viaje de Montevideo a Paysandú. Él lo hace de puño y letra como diario de viaje, algo utilizado también con mucha gente en su momento, ¿no? Entonces, ese diario de viaje se publicó en diferentes oportunidades. Acá vemos 2 publicaciones bastante antiguas de ese diario. En una publicación que hizo la Universidad de la República, no en la última, que es del 2016, sino en una que se hizo en 1967, en el prólogo de la publicación, que es de Arturo Sergio Vizca, dice lo siguiente: el relato pormenorizado de estos 26 días de viaje constituyen el cuerpo del pequeño libro. No hubo, desde luego, grandes aventuras, pero el escenario del viaje, la campaña uruguaya con sus estancias, chacras y pueblos, ofreció material sumamente interesante al viajero, que era de por sí un observador atento y sagaz, ávido de recoger datos y deseoso de que sus observaciones resultaran útiles a la colectividad en que vivía. Es así, 26 días de viaje en el cual Larrañaga registra ese pasaje por la campaña nuestra tan especial, el gran observador, por otra parte, de la fauna, de la flora, da impresiones de la campaña que pisa, de las peripecias del viaje, y resulta realmente sumamente interesante. Por supuesto que el diario de viaje, que comienza el 3 de junio con la salida de ellos, yo lo que voy a detenerme es en el registro justamente de acá, de San José, y el camino que tomó, que distaba mucho de ser Malabrigo, donde hoy está Malabrigo. Ellos salen el 3 de junio con esa comitiva, pasan, por supuesto, que yo digo por supuesto, pero mucha gente todavía cree que los viajes se hacían por un lado que era inexistente, la gente los hace ir por libertad igual, no al padre Larrañaga, sino a otra gente, y el camino que tenían que seguir era el camino que se recorría para llegar incluso a San José, que era el camino de la zona de las Piedras, San Isidro de las Piedras, la zona de Guadalupe por Canelones, la zona de San Juan Bautista, se cruzaban los pasos por pasos los ríos y arroyos, se llegaba a la zona de Cagancha y a la zona de Carreta Quemada, y luego se cruzaba por los pasos, el paso de los Carros o el paso del Noy, para llegar a la villa de San José, que distaba, como dicen, una milla
del lugar del paso. Quiere decir que ellos hacen ese es el recorrido, que incluso lo registra Larrañaga, porque el primer día duermen en la zona de Guadalupe, en la casa del cura, por lo tanto en Canelones. El segundo día van a llegar a San Juan Bautista, que les va bastante mal, porque en un sentido, porque se alojan en una antigua pulpería, aunque dice que estaba seca, era una zona seca, dice, la arquitectura no presentaba fisuras ni problemas, dice, aunque estaba llena de ratas. Dice. Así que Larrañaga y su séquito, me imagino que habrán sufrido bastante. Y luego, en Cagancha, cuando pasan a Cagancha, están en la zona de un comisionado, que se queda en la casa de un comisionado Nieva, dice, era un juez interino que había allí, un juez comisionado, y allí pernoctan. Entonces, el día 3 de junio vienen a San José, y salen a las 10 de la mañana, dice, no, salen temprano, como era su costumbre, y llegan a las 10 a la villa de San José. Lo interesante de Larrañaga en ese momento es que nos deja una descripción de cómo era la villa nuestra en 1815. Es sumamente interesante, yo voy a rescatar algo de esa descripción, porque es una de las pocas cosas que tenemos de cómo era la villa, de cómo era ese poblado, que él lo encuentra mejor que otros, así que está bastante bien, estamos bastante bien. Dice, no hay sino una iglesia, que es la parroquial, dice, es de bóveda, recién construida, tendrá de largo unas 25 varas, es elevada, pero le falta aún el campanario, teniendo colgadas de la fachada unas 3 campanas medianas. Tiene estribos de los lados para mayor seguridad de la bóveda. La fachada carece de pórtico, no tiene orden alguno, sino muy malas pilastras. Las puertas eran provisionales, hechas de tablas toscas, clavadas. Yo después les voy a hacer un comentario sobre esto que estamos viendo. El altar mayor carece de retablo, no tiene sino una mesa de ladrillo vestida de yeso, al estilo de las de Montevideo. El titular, que es San José, está en un nicho dentro de la pared, su efigie es regular, lo mismo que una dolorosa pequeñita que hay en otro altar. Pasamos a la casa del cura, en donde su teniente y condiscípulo, el padre La Robla, por ausencia del cura, nos recibió. Tenía ya el almuerzo pronto, de té con leche, unos pollos asados, los que unidos a una buena fritada de huevos y chorizos, ya que en otra parte tenían dispuesto nuestro regidor, con buen pan y vino, nos sirvió de comida hasta la noche. Es muy interesante porque él se dedica mucho a comentar las comidas también que le sirven, y la de San José la elogia muchísimo, y se lamenta de no tener leche como en San José, dice, o pollos, o la cantidad de pollos, dice, que tuvimos en San José. Quiere decir que la comida importaba mucho e interesaba mucho, y era realmente una aventura en ese momento para el padre Larrañaga. A las 12 llegaría el cura, el doctor Peña, y quiso acompañarme para que observase el pueblo, principalmente las muchas casas que estaban haciendo recientemente, pero con el sentimiento de que éstas se construían en los extremos del pueblo, cosa que ya se había observado en otras oportunidades, y el cabildo lo había puesto como preocupación, que no había construcciones importantes de pronto en el centro, y que se estaba construyendo mucho mejor en los alrededores, y sobre todo en la zona norte, hacia el río, pero en la zona norte y no en la zona sur. Y entonces, claro, quedaba despoblada la plaza e inmediaciones de la iglesia. A veces, dice, por haber caído en vecinos pobres, o que teniendo posesiones afuera, no cuidaban de edificar. Igual queja le había hecho en otra oportunidad otro de los sacerdotes. Y entonces dice que hay una pequeña sala capitular, también enfrente a la plaza, dice, perteneciente al medio cabildo que había en San José, ¿no? Y el cura también tenía alrededor, al lado, perdón, de la iglesia, tenía una pequeña pieza,
y lo que había sido la anterior capilla, que la había comprado el cura Gregorio José Gómez, que es la que estaba emplazada sobre la calle 25 y Asamblea, ahí también era otra casa del cura, pues no había casa como casa parroquial, había solamente una pequeña sacristía y una pieza para uno de los curas, pero no hay que olvidar que generalmente había 2 o 3 curas en ese tiempo en estas inmediaciones, salvo en un tiempo de interregno que en otro momento se los voy a comentar, que el cura se fue cuando el problema del éxodo, y no tenía en ese tiempo, durante ese tiempo, en los años, sobre todo en el año 12 y parte del 13, no hubo sacerdotes oficiales acá, en esta parroquia. Bueno, en lo que las calles tienen mucho lodo, las calles eran barro en invierno, en verano con un polvo impresionante. Y dice, con el mismo orden, dice, de los pueblos anteriores. Hay también, como en estos, dice, un comandante militar, dice, de la patria, que protege mucho al pueblo, y él recuerda que este pueblo, tuvo la primera victoria, lo dice el propio Larrañaga, por haberse ganado la primera victoria que hubo para la revolución, dice, al mando de don Manuel Artigas y Benavides. Recuerda a los 2 personajes. Los 2 fueron los vencedores porque sin el ejército de Benavides no hubiera habido triunfo. A la 1 de la tarde salimos, dice. Es decir, que lo que estuvieron fueron pocas horas, 3 horas estuvieron acá en San José. Igual nos dejaron una linda descripción de lo que fue justamente nuestra villa en 1815. Por supuesto que habían hecho provisiones de pan, yerba, vinagre, ají, queso, leche, manteca de vaca y aún leche para el té, dice, que se encontraba con dificultades, dice, y le aseguró al teniente cura, porque con la guerra civil en la campaña no se encuentra una vaca y apenas los bueyes precisos para arar. Esa es la observación que hace Larrañaga. Y acá es donde yo me quiero detener, porque justamente es mi preocupación, que no se digan cosas que no son ciertas. Lo escuché de comunicadores, lo escuché de otras personas que aseguraron que el padre Larrañaga pasó por la zona de donde hoy está emplazada la estación y que le puso el nombre de Malabrigos. Sigo el diario de viaje textual. Todo el camino de esta tarde fue costeando el río San José. Tienes muchas chacras y algunas de azotea. Adriana, te pido que dejes justamente esto porque es lo que nos va a dar la pauta de dónde pasa, por dónde pasa el padre Larrañaga. A las 2 leguas encontramos el arroyo Jesús María, poco después varias cañadas, todas ellas pantanosas. A 3 leguas un arroyo que llaman el Sauce, el paso fue de los más hondos después del Santa Lucía. A la legua se encuentra el arroyo del Espinillo, que es el arroyo Coronilla, que en determinados mapas aparece como Espinillo, los mucho más antiguos, y que luego es el Coronilla. Pero como era entrada la noche, no fue preciso parar para hacer noche en unos ranchos que se nos presentaron. Pedimos posada al dueño de casa, que nos dijeron que se llama don Bernardino Vaca, la que inmediatamente nos concedió. Por este mismo vecino supimos que estábamos a 7 leguas, estaban a 7 leguas de San José, al noroeste. La casa era pobre, pero nos acomodamos en unos catres de cuero y otros en el suelo, tendiendo nuestros colchones sobre unos cueros. La cena fue abundante y sazonada al estilo del país. Quiere decir que ellos van a pernoctar cerca, en las proximidades del arroyo Coronilla, porque no podían seguir porque ya se hacía la noche. El día 4, el día 3 es el que vimos. El día 4 dice, a las 6 de la mañana ya estábamos en pie para activar a los peones y dar algún pienso a los animales, y como debíamos caminar por despoblado, se mandaron a asar algunos pollos para el camino. La preocupación siempre de la comida, no solo para él,
también para la gente que iba con él. No solo los cuatro personajes, sino que iba la peonada, que era duro, ¿no? Estar con todos los pertrechos y con todo lo que llevaba también esta gente, ¿no? Esta aventura que estaban haciendo. Dice, en fin, dice, a las 10 de la mañana nos despedimos y emprendimos nuestra marcha con dirección a la Cuchilla, para evitar arroyos y huir de las asperezas de Mahoma. Antes de tomar la Cuchilla, a las 2 leguas de nuestra salida, íbamos a vadear sin dificultad el paso del Chaná, que es algo pantanoso. Tomamos después la Cuchilla, teniendo siempre a la vista por la derecha el río San José y por la izquierda las asperezas del Mahoma. Quiere decir que eludieron las sierras, por supuesto, ¿no? Es decir, que evidentemente lo que iban era huyendo, iban junto al río, a la derecha lo tenían, a la izquierda estaban las asperezas de las sierras, y ven qué lejos está el lugar de Malabrigo, estación que también nos ha iluminado de alguna manera Hugo Cereta. Estamos bastante lejos del lugar. A las 5:15 llegamos a la estancia de Casco, que dista de San José unas 14 leguas. Fueron a la estancia de Casco. Y así, con los rodeos de la Cuchilla, creo habremos andado en este día unas 10 leguas. Cuando llegamos, ya estaban los asados prontos para nuestra gente, en grandes fogones. Tengo que conectar algo porque me dicen que tengo poca batería. Me disculpan. A ver si puedo. Creo que vale la pena aclarar, Margarita, mientras usted hace esa conexión de la batería a la compu, que sí, cuando hablamos de una legua estamos refiriéndonos aproximadamente a unos 5 kilómetros, ¿no? Sí, una legua 5 kilómetros. Exacto. Sí. Entonces, estamos pensando que vamos a ir desde San José y sacamos la cuenta y estamos... Él dice 14 kilómetros. A unas, claro, 14 leguas. 14 leguas, perdón, 14 leguas, digo. Que habían dado aproximadamente por ese tiempo 10 leguas. Exacto. Y que se encuentran, que dista de San José 14 leguas. Unos 70 kilómetros. Unos 70 kilómetros. Bueno, ahí describe justamente que todas las piezas tenían la mayor parte, dice, los techos sin paja, no encontrando abrigo alguno, dice. Los peones nos aconsejaron que fuéramos a hacer noche en unos ranchos más abajo, todo era una peripecia, ¿no? En donde encontraríamos mejor posada. Allí, en esa estancia de Casco, dice, se acercaron, dice, pero conocimos la mala noche que nos esperaba, pues no había sino una pequeña pieza con una malísima ramada, toda llena de sacos de trigo y de noques de cebo. Los noques es un pequeño estanque en que se ponen a curtir cueros y pieles, ¿no? Bueno, entonces se acercaron, dice, y era una ramada terrible, malísima, y en esta ramada fue preciso alojarnos al abrigo de algunos cueros que se pusieron a los costados, pero era tan grande el frío y la helada de la noche que fue necesario traer fuego para medio templar nuestra pobre choza. Tratamos de cenar y meternos en nuestras camas tendidas en el suelo sobre cueros a fin de abrigarnos con nuestras cubijas. Nuestro mayor cuidado en medio de tantas incomodidades era atar bien los cueros que servían de parapeto, ya no tanto por el frío, cuanto por temor de los perros rabiosos, que por mucha desgracia hay en esta campaña, y acaban de matar uno en este mismo día que vino hacia los ranchos. La noche la pasamos bien incómoda, pues el frío y el cuidado de los perros me despertaban a cada momento. Vaya si pasaron mal. El 5 de junio, ya en la zona esta de la estancia de Casco, dice, salimos de nuestra posada que mis compañeros le pusieron la venta del Malabrigo. Quiere decir, estaba lejos de lo que hoy se denomina Malabrigo y además él no la denominó, sino que le pusieron los compañeros de ruta
la venta del Malabrigo. Pero no obstante todo esto, quedamos agradecidos y nos hacíamos cargo de la ruina en que han experimentado estos buenos vecinos que tuvieron que abandonar sus casas y recién las estaban reparando. Salen de allí y a las 12:30 llegamos, dice, al arroyo de Monzón, distante 3 leguas de nuestra salida. El paso es bueno y este arroyo está bien provisto de árboles de la misma especie que la de los anteriores. Yo quiero hacer justamente el recorrido este, es evidente que es el que realiza Larrañaga y está lejos del lugar de la estación de Malabrigo. Son precisiones que, bueno, si hay gente justamente que se interesa por todo esto y el respaldo que tienen una comisión y la Comisión de Patrimonio, y que por favor que aclaren todo esto. Que aclaren eso, que no es que Larrañaga pasó por allí, le puso Malabrigo, y que justamente muchísimos años después, allí los vecinos que le llamaban estación Empalme, que era así, como dijo Hugo Cereta, que le llamaron estación Empalme, se llamó de esa forma. Incluso si vamos a Barrios Pintos dice que los vecinos no estaban incluso muy conformes con la denominación, porque sostenían que hay en la zona de Colonia unas estribaciones que se llaman del Malabrigo y que debieron llamarse de esa forma. Quiere decir que por todos lados tenemos que defender la verdad histórica. Yo soy una fanática de eso. Tal es así que cuando me enteré de que iba a ser patrimonio y sentí todo, en fin, lo que se decía, yo le mandé un mail a Ana Ribeiro, en la que justamente le comentaba eso. Y yo le decía, bueno, le decía al final, un poco con sorna, por supuesto, después de hablar de la preocupación que tenía para que no se repitieran cosas que no son ciertas, yo le decía, no sea cosa que después informen de que el padre Larrañaga estaba sentado en la estación Malabrigo esperando el tren que lo llevara a Mercedes. Bueno, ella me contestó, dice, no he parado de reírme, dice, y me imagino a Larrañaga con la maleta, dice, pronto para partir. Bueno, me dijo que le iba a pasar a Rey, a Willy Rey, dice, le voy a pasar este mail. Yo digo, no, yo me muero de vergüenza, le digo, no le pases eso. Pero bueno, está. Pero yo creo que es una forma de que se digan las cosas con verdad, ¿no? Yo soy un poco fanática en cuanto a eso, pero creo que es lo que tenemos que defender nosotros, que somos profesores de historia, ¿no? Está clarísimo por qué él lo dice. Él huyó de las asperezas de Mahoma y siguió el curso del río, no hubo otra forma de ir ahí. Bueno, yo creo que sí, creo que vale la pena, Margarita, insistir que lo que nosotros marcamos acá es el posible recorrido. No tiene por qué ser con exactitud, porque nosotros no hemos hecho cartografía ni cosas por el estilo, ¿no? Por supuesto, pero guiándonos por lo que él mismo escribe en ese diario de viaje. Pero Adriana, podemos tener algunas dudas sobre la estancia de Casco, pero si está a 3 leguas del Monzón, ya es bastante arriba. Pero lo que no tenemos que tener dudas, evidentemente, porque no podemos tener dudas, es con respecto a por dónde fue. Porque eso es evidente que no tuvo nada que ver con el lugar donde está emplazada la estación. Ya tengo problemas con la batería. Y lo otro que me parece que vale la pena decir, porque esta inclinación que nosotros le dimos a esta posible ruta, es que él piensa que va a Mercedes, en principio, porque creía que allí se iba a encontrar con Artigas. Con Artigas, pero por supuesto. Luego le dicen que justamente, como usted mencionaba hace un ratito, no se va a realizar ese congreso en Mercedes y que Artigas se ha trasladado a Paysandú. Por lo tanto, tiene que recomponer la ruta y de ahí ir más sobre el litoral para llegar a Paysandú. Creo que por ahí están las cosas. Nosotros
acá hemos insistido con las chiquilinas, como nosotros nos decimos entre nosotros, que la bibliografía que hemos consultado para este planteamiento que ustedes han escuchado de parte de Margarita es justamente el diario de viaje de Larrañaga y ese material impresionante de Aníbal Barrios Pintos que se llama San José de la Prehistoria a Nuestros Días, que esto está referido en el segundo tomo. Así que bueno, no es algo que tampoco hayamos inventado nosotros o nosotras. Vuelvo a la pantalla por si alguien quiere plantear alguna pregunta, quiere aportar algo. Tenemos 33 orientales acá presenciando esta charla para darle más un componente histórico un poco más fuerte a esto. ¿No hay preguntas? Quedaron tan aburridos que no se animan ni a preguntar ya. Hola. ¿Sí? No, quería hacer un comentario, que son de esas cosas que se ponen en el imaginario popular y que luego es dificilísimo borrarlo. Pasa lo mismo con la presencia de Humboldt en la Quinta del Horno, que se sigue repitiendo que Humboldt estuvo ahí y Humboldt nunca estuvo en Uruguay, en lo que es hoy Uruguay, digamos. Y bueno, va con el reloj de la iglesia, que iba para San José de Costa Rica, y esas cosas que parece que son más lindas que la verdadera historia, ¿no? O que por lo menos... O los maragatos de la maragatería. Las maragaterías también. Cosas que nos pasan. Bueno. ¿No hay preguntas? Margarita se nos fue del todo porque me parece que fue tan contundente, Margarita, que nadie se animó a preguntar nada. No, y no quiso tampoco que nadie le pregunte porque me parece que se nos fue con la batería, se nos fue con la música a otra parte, nos dejó solas, ahora para que si alguien nos quiere pegar por esto de Malabrigo, nosotros recibamos los golpes. Bueno, si no hay preguntas, María Isabel Rodríguez dice buenas noches, muchas gracias por lo expuesto y toda la información, abrazo, bueno, gracias por estar. Si no hay preguntas, entonces bueno, nos estamos Esto va a correr despidiendo. como, cuando se escuche esto en Malabrigo, va a correr como un reguero de pólvora. Bueno, ya van a salir. Ahí está, como esto queda grabado, claro. Queda a las órdenes, a disposición de ustedes, si lo necesitan, si quieren, si les parece que vale la pena que se le pueda dar otro uso. Ahí vuelve Margarita, que queda a disposición de ustedes. Bárbaro. El agradecimiento para todos por estar, sí, en especial al doctor Hugo Cereta por acompañarnos, por habernos brindado toda esa información. ¿Edi? No, que muchas gracias, especial a Hugo Cereta, bueno, y a todos los que son algunos caras que nos acompañan siempre, que estoy viendo acá, y otros que... Y algunas caras nuevas. No, y algunas caras nuevas, sí. Yo bueno, pido disculpas porque tuve que ir a otro lugar que no tiene nada que ver, porque me desconecté totalmente, no sé qué problema tuve. Y no sabemos lo que estamos viendo, Margarita, hay una cosa extraña, no sé. Y si será extraña que no me ven a mí tampoco, yo no sé. Un cable me parece que no sé. Sí, no sé. Pero no, lo que pasa es que tuve que desconectar la cámara también. Bueno, yo le agradezco enormemente a Hugo Cereta por los aportes y bueno, y a todos los que nos escucharon. Lamento. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por la invitación, realmente me fascinó la exposición, Margarita, y está muy bueno tener que esto quede grabado, porque ya sé que me la van a discutir mucho el Malabrigo, varios defensores a ultranza de la estadía del cura por ahí. Sí, pero es muy importante. Alcanza con leerlo al cura. Claro, pero es muy importante que se diga, porque evidentemente que eso hay que aclararlo. Exacto, bueno, exacto. Muchas gracias a todos.
Bueno, gracias a todos. Chau, Muchas chau. gracias. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Rita. Gracias.